1:16 de la tarde. A esta hora establecemos este contacto para ofrecerles declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Que todas las venezolanas y los venezolanos recordamos también. Hicimos esfuerzos extraordinarios para garantizar ese proceso. No fueron pocos los esfuerzos que se hicieron nacional e internacionalmente para impedir que esa elección se diera el 30 de julio. Prácticamente vivíamos día a día y especialmente en los últimos días, como siempre, diciendo desde todas partes que esta elección no se iba a dar, que esa elección se iba a suspender, y con esa zozobra constante desde los medios de comunicación, desde las redes sociales nacional e internacionalmente, había un acoso, no solamente para las venezolanas y los venezolanos en general, en cuanto a las electoras y los electores, sino en particular en contra de las funcionarias y funcionarios del Poder Electoral para hacerlos dudar si efectivamente esa elección se iba a dar o no. Y comenzaron esa violencia volcada en todo el país, se volcó especialmente los últimos 10 días en contra del Poder Electoral, de sus hombres y mujeres. Previamente, semanas antes, un mes antes prácticamente, ya venía una señal de lo que vendría posteriormente, como fue la quema de la oficina regional del Estado Barinas, en donde no dejaron absolutamente nada en esa oficina regional. No solamente la devastaron con el fuego, sino que ni siquiera lo hicieron para un acto de vandalismo, porque estaban interesados en algún equipo. No, fue la destrucción total de la oficina regional, los equipos que teníamos allí, el acoso que vivieron los hombres y mujeres del Poder Electoral en el Estado Barinas, su directora, y los funcionarios que tuvieron que salir incluso en alguna ocasión del municipio capital para irse a otros municipios por las amenazas que recibían. Esa fue una oficina que quedó devastada con las muestras que se habían hecho ya a nivel nacional, con excrementos regados en todas y cada uno de los espacios que habían sido devastados y quemados. Eso fue una pequeña señal de lo que vendría posteriormente, como fueron ya en los últimos 10 días, que esa violencia que ya veníamos tomando señal se hizo cruenta. Comenzamos con la toma de los centros de votación 10 días antes como estaba, y ya nosotros para esos días teníamos 150 parroquias que habían sido calificadas en el Poder Electoral por los hechos de violencia y habíamos tomado medidas para enfrentarlas. Pero cuando tomamos las medidas para enfrentarlas, no nos imaginamos la magnitud de la violencia que vendrían y que se desarrollaría en los siguientes días. Desde el mismo momento de la instalación de los centros de votación, en esas parroquias, nuestros funcionarios y funcionarias y los miembros del Plan República empezaron a recibir ataques, agresiones, no solamente en contra de la infraestructura, sino en algunos casos en contra del físico, la integridad física de las funcionarias y de los funcionarios, y por supuesto comenzó ese ataque sistemático en contra del propio sistema electoral, como fue la destrucción del material del cotillón electoral y la destrucción de las máquinas de votación a través de actos vandálicos y a través de las quemas individuales y colectivas que se dieron en esos días. Cerca de 1000 centros de votación fueron invalidados para funcionar, con ataques que fueron contra, como dije, las infraestructuras, contra los funcionarios y las funcionarias, contra electores y electoras que se desplazaron a sus centros de votación para, en colaboración con nuestros coordinadores municipales, coordinadores de centros, operadores de máquinas, técnicos de soporte, se pudiera hacer la instalación. Fueron agredidos también las electoras y los electores, el material electoral. Más de 200 máquinas fueron quemadas o destruidas. Yo quiero decirles aquí a todos ustedes que el Poder Electoral está en todo el territorio nacional, obviamente, para poder garantizar en el último rincón del país lo que es el proceso electoral.
¿Y quiénes están en ese último rincón del país? Esos operadores, ¿de dónde vienen? Del propio pueblo, de la propia ciudad, de la misma parroquia,